hermanos, al libro de Juan, y quisiera hablar de algo que Juan no lo había visto, estaba ahí estudiando, y Juan ciertamente escribe la carta de una manera muy interesante. Cuando él dice esta es la primera vez, es porque hace un énfasis en ello. Por ejemplo, cuando hablamos de la primera señal de las bodas de Canaán, él dice, siendo esta la primera señal, y después va a registrar hasta la tercera señal, donde el hijo del noble será la segunda, la tercera sería el paralítico de Bethesda. Y así, Juan registra estos momentos. Y me llamó la atención, hermano, que en el capítulo 21, vamos a leer aquí, Juan, capítulo 21, y comienza esta historia. Él acaba de terminar una historia, o mejor dicho, acaba de decir por qué escribió el libro. Él está escribiendo su carta. En el versículo 30 dice por qué ha escrito este libro, y dice, después de esto quiere decir que hay algo que ya él ha afirmado. Dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar Tiberias de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, no sé quiénes estaban, Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos, sabiendo que uno es Jacobo y el otro es Juan, ¿okay? Y otros dos discípulos, los cuales él no va a nombrar. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca. Aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, ¿qué, hermano? No. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, cuando Juan habla así, pues está hablando de él. ¿Okay? Normalmente en esta carta Juan nunca pone su nombre. O habla del discípulo amado, o habla de aquel discípulo, o habla de otro discípulo hablando de él. Entonces dice ya, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ya sabemos que Juan dice que Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y le dijo Jesús, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo el del pescado. Y ahí dice, esta era ya, hermanos, que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Es interesante, hermano, todo el contexto que hay en esta historia por los nombres que están allí. Usted va a encontrar ahí el nombre de Natanael, que solo aparece
comenzando la historia. Natanael aparece entrando en la historia, terminando la historia. Aparece el nombre de Simón Pedro y está registrado como primero Simón Pedro, no Pedro, sino Simón Pedro, haciéndole recordar quién era. Aparece el nombre de Tomás, que también aparece en esta historia. También tiene una historia en este contexto. Aparecen los hijos de Zebedeo, que ciertamente pues no creo que Juan tuviese hablar de Jacobo, porque Jacobo parece, de hecho, llegó a ser una de las columnas, llegó a ser uno de los principales, es uno de los primeros mártires en morir. Pero el hermano mayor, en este caso, Juan es el hermano menor. Pero la historia aquí, creo, está tratando Juan de enseñarnos la historia de él y 3 discípulos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Esta es la tercera vez que hablo. Y es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que usted verdaderamente se consagre a él. Y vamos a ver porque estas historias nos hablan de los tipos de cristianos promedios que hay en la iglesia. Y es la tercera vez que hablo contigo. Y es la tercera vez que vengo a hablar contigo. Entonces, hermano, mire, yo quisiera que usted en este domingo de resurrección se pregunte, ¿qué estoy haciendo para el Señor? No es casualidad. Debiera usted preguntarse hoy, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que usted es como Simón Pedro? ¿O Tomás? ¿O Juan, el discípulo amado? ¿O Natanael? Que es bien interesante la historia de Natanael. Quisiera, hermano, que usted se examinara, nos examináramos a nosotros mismos. Porque, hermano, las 3 veces que el Señor o Juan no están en un orden cronológico, porque el Señor se le apareció primeramente a María Magdalena, después se le apareció a los 2 discípulos que iban camino de Emaús iban 2 discípulos, no sabemos quiénes son, posiblemente son los 2 que están aquí, que aparecen aquí, pero no sabemos de ellos. Pero sabemos, porque Juan dice que esta es la tercera vez, entonces él va a señalar las 3 veces que Jesús se apareció a su discípulo en el contexto de él, ¿ok? No sé si estoy explicando. En el contexto de él. No es un orden que cronológico, pero en el contexto de él va a tomar 3 ocasiones en las que el Señor apareció, y la primera vez, la segunda vez y esta tercera vez. Tercera vez que hablo contigo. Vamos a ver. Padre eterno, Dios eterno, quiero darte las gracias por tu gran amor y misericordia. Sabemos, Señor, que lo que somos por tu gracia lo somos. Y ciertamente, Padre, hasta 3 veces te he llamado en ese libro de Proverbios. Y esto habla de tu misericordia. Esto habla de cuánto tú deseas el bien para nosotros, ya que tus pensamientos para con nosotros son pensamientos de bien, nunca de mal. Cuánto tú quieres que nosotros realmente nos consagremos a ti como debiéramos, pero vivimos en un mundo tan lleno de distracciones, de debilidades en nosotros mismos y que nos atrae, que fácilmente podemos fallar, fácilmente nuestra carne puede fallar. Pero Dios, ayúdanos en estas 4 historias que vemos acá. Y poder, porque al final, Señor, cada uno de esos hombres que vemos acá se consagraron a ti. Y Señor, pues, ¿quién es digno de estar delante de ti? ¿Quién puede estar en pie delante de ti? Si tú no actúas en nosotros, para nosotros fuera imposible ser fieles. Gracias por una tercera vez. Gracias porque nos llamas una y otra vez y hasta una tercera vez. Enséñanos
porque necesitamos aprender. En el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Padre. Amén. Bueno, los 4, digamos, tipos de cristianos que vamos a ver. Uno, pues, hablaremos de Juan como el cristiano fiel, que desde un principio y de hecho se convierte en el amado de Dios. Él mismo lo describe, que es el discípulo al cual que amaba a Jesucristo, no porque Jesús tuviera consentido, pero vemos que si usted un día quiere ser ese amado del Señor, pues hay algunas cositas que Juan hizo que usted y yo debiéramos hacer. Segundo, encontramos a Simón Pedro, que nos enseña del cristiano que está luchando con su naturaleza humana. Por eso habla Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, habla de su naturaleza humana. Pedro habla de él como cristiano, porque es el nombre que Jesús le va a poner comenzando su ministerio, comenzando con la primera vez que Dios llama a Pedro, sí, digamos cuando hace el milagro de la pesca, o la primera pesca milagrosa. Jesús le dice a Pedro, mira, tú serás llamado Pedro, serás llamado Pedro. Y lo va a llamar, hermano, lo llama Pedro, cuando Jesús pregunta quién dice que soy, y él le dice, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, y él dice, yo te digo que tú eres Pedro. Interesante, eso es muy interesante. Pero nos habla de esa lucha, esa naturaleza, esa carne, hermano, que no nos deja, y que posiblemente muchas veces pasamos nuestra vida cristiana llamado Simón Pedro. O encontramos a Tomás. Tomás, que aparece aquí en la historia y aparece, la primera vez que encontramos a Tomás, lo encontramos como un cristiano fervoroso, un cristiano que pareciera que dice, no, hombre, Señor, contigo vamos a morir. Recordemos que Jesús viene y dice cuando Lázaro, vamos, porque Lázaro ha muerto y vamos hasta allá. Y los discípulos le decían, Señor, pero en Jerusalén te quieren matar, si vamos allá nos van a matar. Y en algún momento Tomás dijo, vamos con él, ¿vamos a qué? ¿Qué digo? Le dijo a sus discípulos, a los que le seguían a él, vamos porque vamos a morir con él. O sea, hombre, Tomás le echó ganas. Pero, cuando Jesús aparece, no está, y así hay muchos cristianos, que Jesús quiere hablar contigo y tú no estás. En algún momento le echaste ganas, pero te decepcionaste. Y ya no estás. Y es Tomás el único de los que están acá que lo va a ver 2 veces. Porque la primera vez él no lo vio. La segunda vez se va a encontrar, Jesús lo va a buscar, lo va a encontrar. Gracias. Y por último, Natanael. Dice, Natanael, ¿quién es el cristiano que pareciera que nunca hace nada, pero es el cristiano fiel desde el principio? Ciertamente. Usted lo consigue la primera vez allí. ¿Qué estaba haciendo Natanael? Orando. Orando. A veces no es necesario estar en un púlpito para servir al Señor. Algunos creen, eso no necesariamente tiene que estar en un púlpito para servir al Señor. No necesariamente tiene que ser maestro de escuela obligado para servir al Señor. Ahí está la primera vez que lo consiguieron ¿qué? Orando. Estaba la primera vez que Jesús apareció. Estaba la segunda vez y esta vez también estaba. Solamente dice, él estaba. Y es interesante, hermano, ¿por qué? Porque habla de ese cristiano que tanto las iglesias necesitan. La iglesia no la forma un pastor, un maestro de escuela dominical. La iglesia la forman todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Dios. Pero necesitamos cristianos como Natanael. También hay cristianos como Simón Pedro, pero al final, ¿qué vemos? Un Pedro que haciendo la obra de Dios. Al final vemos a un Tomás, que aunque aquí ya no le vemos más, pero en la historia, hermano, Tomás es uno de los primeros en llevar
llevar el Evangelio a Birmania, a Armenia y a todos esos por allá, y vaya la manera que murió, ¿no? Porque después que tuvo ese encuentro con el Señor, pues Tomás no fue el mismo. Entonces, hermano, mi pregunta es, ¿hasta cuántas veces tiene que llamarte al Señor? ¿Hasta cuántas veces tiene que hablar contigo para que tú tomes una decisión? Yo podría decir, tenemos algunos hermanos nuevos creyentes que están, digamos, que tengan un año en la iglesia, pero el resto ya tiene un buen tiempo de evangelio. La Biblia enseña que después de tanto tiempo, que debería ser ¿qué? ¿Qué debería ser? Maestro, pero te has hecho tanto. Hermano, quisiera que viéramos estas historias. Y vamos a pedir al Señor, no sé si oré, pero quiero pedir al Señor que nos ayude. Porque creo que todos lo necesitamos. Yo lo necesito. Esto no puede ser una semana más. Esta semana tiene que ser diferente. El miércoles hablamos algo bien interesante. Y no es que haya yo descubierto algo nuevo, yo no descubro nada nuevo. Todo lo que está escrito, ya alguien lo interpretó, ya alguien lo consiguió, ya alguien lo enseñó. Pero encontramos, hermano, que la cena del Señor tiene el propósito de que la iglesia debe entender qué importante es ser una iglesia. Yo no sé cuánto usted siente que esta es su iglesia, pero yo le animo que hoy venga. Y animo a los hermanos que todos aquellos que se han añadido este año vengan también. Y aunque pues, yo le puedo animar a aquel que tiene poco tiempo en el Evangelio, a aquel que no es creyente, yo le animo a que venga, no te animo a que tomes la cena del Señor, pero no te voy a prohibir la tomar, tú eres. Ahora, ciertamente tampoco, bueno, si hoy cuando vamos a la cena del Señor pasa un niño no le haga pasar pena. No crea que el Señor le va a mandar un rayo y se va a quedar por el niño ahí muerto. Pastor, que no quería que ese niño se muriera. Si es su hijo, dígale, hijo, todavía no la puedes tomar. Después la tomas. Cada uno de ustedes jóvenes ya tiene un buen tiempo en el Evangelio. Yo creo que cada uno de ustedes debiera tomar la cena del Señor. Porque ya ustedes están conscientes, ustedes no son ningún niños. Ya Omar, una vez aquel niñito que ya cada uno de ve que no se todavía. Pero hermano, mire, pero aquel que está llegando a la iglesia, que tiene poco tiempo en la iglesia, déjeme decirle esto: esta iglesia está aquí por usted. Esta iglesia está aquí por usted. Si usted no llega a esta iglesia, no tiene sentido. ¿Para qué este poco de viejo aquí viendo la cara? Necesitamos gente que llegue nuevo, gente que comience a llegar, y esta iglesia está aquí para usted. Ciertamente no le animo a tomar la cena del Señor. Sí, queremos orar por usted. Hoy, todos aquellos que se han sido añadidos a la iglesia en este año, quisiéramos orar por usted, quisiera que usted venga hoy, esté con nosotros hoy, porque va a ser un servicio especial. El servicio de la cena del Señor es entender, hermano, que hay una iglesia. Amén, hermano. Amén. Hay una iglesia acá. O sea, esta iglesia no son las 4 paredes que están acá. Esta iglesia es el grupo de hermanos redimidos por la sangre de Cristo y que debemos aprender a ser que uno. Una unidad. Y el mundo conocerá que son qué. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Cuando os amé, nosotros como yo os he amado, porque eso garantiza la unidad de una iglesia. Lo que garantiza que podamos ser uno, hermano, es que manifestemos el amor de Cristo en nuestras vidas, hermano. Aquel amor que fue derramado en mi vida para amar de la misma manera que Cristo amó. Por eso le animo, venga hoy. Pero hermano, mire, este servicio de resurrección, estudiando esto, quisiera hablar primero. Voy a dejar a Pedro el último, porque creo que todos hemos sido Pedro en algún momento. Voy a hablar de Tomás ahorita. Y aunque Tomás está acá, vamos a ver
la primera vez, la cual señala Juan que el Señor o Él habla de la primera vez que se manifestó. Y ciertamente hay un contexto antes de esa primera vez. Dice el capítulo 20, versículo 19, la primera vez que Juan registra que se manifestó a sus discípulos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿De cuál día, hermano? Pues, hermano, tiene que ser el primer día de la semana, el cual debió haber comenzado, pues, terminando el día de reposo anterior, comenzando el domingo, sería en el caso del sábado en la noche, comenzaría el domingo, y llegando a la mañana del primer día de la semana, y ese mismo día, llegando a la noche, no podía ser las 8 o las 7, sino cuando ya estaba oscureciendo. Oscureciendo porque es el primer día. Todavía no eran las 6, porque ya el sol comenzó a bajar, ya estaba oscureciendo, porque si no teníamos que decir que pues sería ya el día lunes, el día lunes, en el caso del calendario judío. No se fueron 8, solamente sepa que fue el domingo. Dice cuando llegaba aquel mismo día, el primero de la semana, siendo domingo, está a las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos están reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué, hermano? Paz a vosotros. Hermano, si algo debió, cada cristiano, hermano, debe entender, cuando Jesús dice paz a vosotros, debe entender, hermano, que es lo que ahora nosotros debemos tener. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su Espíritu Santo, ¿para qué? Para que la paz de Dios pueda tener control de mi vida, hermano. Y no tengo el tiempo para hacer, pero usted puede estudiar por qué le dijo eso, por qué le va a hablar de eso. Él lo habló en el capítulo 14, 15 y 16, habla de esa paz que ahora nosotros debiéramos tener. Pero ellos no tenían paz en su momento. ¿Por qué no tenían paz? ¿Qué comenzamos? Porque ¿cómo nos cuesta creer las palabras de Jesús? ¿Cómo nos cuesta creer que Cristo resucitó? ¿Por qué están acá? ¿No te qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Que las puertas estaban ¿qué? Porque tenían ¿qué? Así es la vida de muchos cristianos. Es más, Tomás ese día no estaba allí. ¿Por qué Tomás no estaba? Porque posiblemente Tomás era uno de los que se había decepcionado de todo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque a Tomás le costaba creer. Y eso, hermano, es un problema en la vida cristiana. Aun cuando has creído, tú dices que has creído, pero ¿cuántas veces has sido incrédulo, hermano? Dígame, ¿cuántas veces hemos sido incrédulos, hermano? ¿Cuántas veces hemos puesto a Dios en un segundo lugar en nuestras vidas? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces he dejado de congregarme porque necesito trabajar? Dígame, hermano. ¿Cuántas veces he dejado una predicación? He dejado mi tiempo de oración porque no tengo tiempo, porque tengo que salir corriendo. ¿Me explico? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque la presión de este mundo me envuelve y llega un momento que me convierto en un incrédulo y tengo miedo. La Biblia dice que el que teme no ha sido qué. Miren, Tomás no estaba cerca. Ese día la puerta estaba cerrada. Ese día todos tenían miedo. Y si todos ellos tenían miedo, pues Tomás no creo que tuviera miedo. Tomás estaba decepcionado. Ay, pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, vamos a seguir viendo un poquito más adelante. 8 días después, dice, versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didymo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, dice, le encontraron en algún momento Jesús. Ese es el primer día que se fue. Esa escena, la que usted está viendo acá, es la misma que va a registrar Marcos, ¿sí? O Mateo. Cuando dice, ¿id y predicar el Evangelio? Marcos es la que registra ese mismo día. Es el mismo momento, es aquella noche, es aquel domingo, donde Él nos manda a predicar el Evangelio. Ahora, dice que ese día no estaba Tomás.
No te dice el versículo 24. Pero tomamos los de los 12, llamados discípulos, no estaba por ellos cuando Jesús vino. Le dijeron por los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, ¿qué dice, hermano? No te dice, si no hubiere en sus manos la señal de los clavos, ¿qué más, hermano? Que ya mide en el lugar, en los clavos, en mi mano, no. Wow. Mi hermano, debe decirle que así hay muchos cristianos. Así hay cristianos que andan pidiéndole señales al Señor. Señor, si me concedes un buen trabajo, yo voy a comenzar a servirte. ¿Qué? ¿Quieres meter tu mano en las heridas del Señor? ¿Quieres decirle al Señor que Él no es tan poderoso? ¿No? Le decimos al Señor, Señor, si tú traes a mi hijo de vuelta, yo te voy a servir. Hombre, que su hogar se está destruyendo, Señor, si tú recuperas mi hogar, y Dios se los da y son peores. Dios les da el trabajo y ya no los ves. Pero Tomás no fue así, hermano. Gloria al Señor que Tomás no fue así. Pero muchos cristianos piden señales para poder seguir sirviendo al Señor. A algunos, pues, posiblemente les interesa, pero llega el momento que te va a interesar. Tomás no estaba ese día porque estaba desafinado. ¿Sí? Y ciertamente los únicos dos que estaban el día que Cristo resucitó, y posiblemente Natanael, pero no sabemos, era Simón Pedro, en el aposento, ya lo vamos a ver ahora. Pero ese día Tomás no estaba, y no sé qué dice allí. Él dijo, si no meto mi mano en la señal de los clavos, o en su costado, que no creo. Cuando yo vea al pastor, lo voy a hacer. Cuando yo vea a los hijos del pastor sirviendo, lo voy a hacer. No, hermano, ¿qué pasa, hermano? Empezamos a excusar nuestras faltas en la falta de Dios. Y nota lo que va a pasar. Capítulo 20, versículo 26. Dice, ¿qué dice, hermano? 8 días después, pues sería la segunda vez que Juan registra. 8 días después, está otra vez que no, otra vez los discípulos dentro, y con ellos ¿quién? Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio. Todavía estaban ahí, hermano, con miedo. Segunda vez, y todavía tenían ¿qué? Miedo. Y les digo que y me gusta cómo llega el Señor. Directamente con quién llega, hermano. ¿A quién llega? Y se lo dice de una vez. Tomás, pon aquí tu dedo. Mira mis manos. Acerca tu mano y métela en el costado. ¿Y qué dice, hermano? Hermano, si algo puedo aprender de Tomás, el llamado que Dios nos hace, no sé. Hermano, si alguien te conoce, Dios te conoce. Si alguien sabe tus necesidades, Dios te sabe. No hay nada oculto para Él. Él supo lo que Tomás dijo. Él supo lo que desde el corazón Tomás dijo. Y no fue a reclamarle. No fue a decirle, concha, Tomás, tú eres una cosa seria, vale. No, fue con ternura, con amor, y le dijo, ven Tomás. Hombre, hermano, yo hubiese caído quebrado aquí, hermano, y todavía el murmullo aire, y lo hace, hermano. Porque es que así somos, hermano. A mí me hubiese dado pena, vergüenza, que mi Señor me hubiese dicho, ven Gabriel, mete tus manos acá, mete tus manos en mi costado. Mira, hermano, eso era para caer llorando, para caer quebrado, pero muchos de nosotros hay predicaciones que nos hablan y ni siquiera nos quebrantamos, hermano.
Pareciera que Cristo tiene que venir y hablar contigo y decirte, ¿cuándo me vas a servir? ¿Cuándo vas a prestarme atención? ¿Hasta cuándo somos tan incrédulos, hermanos? Nos cuesta quebrantarnos, nos cuesta llorar, nos cuesta quedarnos ahí y decir, Señor, perdóname. Te he vuelto a fallar, Señor, porque somos como Tomás, incrédulo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo serás incrédulo? Sé creyente, Tomás. Sé creyente. Mira lo que dice Jesús. Jesús le dijo, no, perdón. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, ¿y qué? Y Jesús le dijo, ¿por qué has visto, Tomás, que dices? Mira la bienaventuranza. ¿Quiénes van a ser muy felices, hermano? ¿Quiénes sobreabundarán en gozo y en felicidad? Los que no vieron. Ciertamente Tomás no es el mismo. Por eso es que usted lo va a conseguir la tercera vez ahí. Porque aprendió la lección. Sí, lo aprendió. No tenemos más registro de Tomás. Solo la historia dice que murió desollado, arrancando su piel. Nada menos. Y lo he contado. Porque él quiso ir a predicar el evangelio donde nadie había escuchado. Creo que entendió. Su valentía volvió. Y es que a veces, hermano, yo le pido con todo mi corazón, no ponga la mirada en Tomás. Tomás puso la mirada en Jesús como hombre, no en Jesús como el Señor. Tomás miraba a Jesús como el rey que habría de ser y que ahora va a morir. Lo permito. Lo dejé todo por ese hombre y lo vi morir en la cruz. No hizo nada. Tanto poder que mostró. Levantó a cojos. Lo vi sanar a ciegos. Vi cómo resucitó a Lázaro entre los muertos. Vi cómo Lázaro salió de esa tumba. Nunca creí que este hombre fuera humillado como fue humillado. No entendí por qué se dejó humillar como se humilló. No entendí por qué dejó que esos clavos traspasaran sus manos. No entendí a ese hombre. Lo seguí porque creí en él, pero no lo entendí. ¿Por qué dejó que lo humillaran tanto? ¿Por qué dejó que le hicieran tanto daño? Tomás era un hombre valiente. Tomás en un momento dijo, vamos contigo, Jesús, y morimos en Jerusalén. El problema es que Tomás estaba viendo a un hombre común, no estaba viendo al Cristo de la gloria. A ese no estaba viendo Tomás. Por eso llegó a decepcionarse. Por eso muchos de ustedes se decepcionan. ¿Por qué? Porque ponen su mirada en un hombre. ¿Por qué? Porque cuando el pastor falla, te decepciona. Cuando el maestro de la escuela dominical falla, te decepciona. Cuando el pastor Eduardo falla, te decepciona. Porque tú miras a los hombres y sigues pidiéndole señales al Señor. Y sigues diciendo, ay Señor, yo voy a creer cuando meta mi mano en tu costado. Yo sé, Él está hablando contigo hoy. Él te está diciendo hasta cuándo. Ven. Deja de ser incrédulo. ¿Dice qué? Ese es el poder de Tomás. Esto es increíble. Ese Juan no es cualquier persona. No tenemos el tiempo para verlos. Pero cada uno de los milagros que se registran
Cada una de las enseñanzas que solamente tiene Él es porque solamente Él estaba allí. Y desde el comienzo del ministerio, Juan fue prendido por el Señor. Sí. Juan era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Juan era uno de los discípulos que le preguntó a Juan el Bautista, ¿quién es el Cordero? Sí, pues está en la historia. Queremos saber quién es ese Cordero del cual tú hablas, Juan. ¿Quién es aquel que había de venir, que es mayor que tú? Juan estuvo el día que Jesús se bautizó. Que sí, estuvo allí. Estuvo allí, ¿por qué? Porque Él es el que le va a preguntar. Jesús se ha bautizado, viene el Espíritu sobre Él. Y pues Juan dice, Él es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese día Juan deja a Juan el Bautista y decide seguir a Jesús. Y siguiendo a Jesús le pregunta, Señor, ¿dónde moras? Porque estaba emocionado y esa emoción nunca la perdió. Desde que lo llamó Dios, desde el momento que el Señor lo llamó, no perdió esa emoción. Señor, ¿dónde tú moras? Dime dónde tú estás. Quiero ir contigo. Y Dios le dice, mira, Juan, los pájaros tienen nido, las aves tienen una vida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Yo estoy seguro que vamos a aquella noche viendo las estrellas y el Señor. Yo no sé qué hablarían, no sé qué hablarían, pero Juan contemplaba al Cordero. Juan miraba a ese hombre es muy diferente. Este hombre no es igual que los demás. Y ese es tu problema. No estás mirando a Jesús. Miras a los hombres. Buscas el favor de los hombres. Pero Juan miraba en Jesús al Cordero de Dios. No solamente miraba al Cordero de Dios, miró la luz que viene al mundo. No solo miró la luz que viene al mundo, miró al pastor de las ovejas. Miró al agua viva. Miró al que tiene vida eterna. Todos esos nombres los va a nombrar Juan. Porque él miró a la esencia de Jesucristo. Él pudo reconocer que él era el pastor de las ovejas. Él pudo reconocer que él era la fuente de vida eterna. Él pudo reconocer que Él era el camino, la verdad y la vida. Él pudo reconocer que Él era la luz. De hecho, Él va a comenzar su evangelio hablando de aquel que estaba en el principio. Y con el principio comenzó todo. Y Él era Dios. Y aquella luz que alumbraba a todos los hombres, aquella luz venía al mundo. Y aquella luz se hizo carne. El Verbo se hizo carne. ¿Por qué? Porque Juan desde un principio comenzó a contemplar la divinidad de Cristo. Eso es lo que nosotros contamos. Ay, pastor, ¿por qué? Porque usted no va a seguir estudiando este mundo. Si usted creyera que Él es el Verbo, si usted creyera que Él es el Cristo, el que resucitó de entre los muertos, si usted lo creyera, usted estuviera en este libro diciendo, Señor, háblame, necesito que me hables. Hubo un pastor en 1700, 1800 que quiso predicar el mensaje acerca de que el Cristo vive. Y comenzó a hablar, comenzó a hacer el estudio. Y en un momento reconoció que Jesucristo vivía. Y no pudo hacer más nada. No pudo seguir hablando del mensaje. Lo único que fue a su iglesia y le dijo, ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Porque nunca en su vida había sentido tal experiencia de saber que Jesucristo vive. Ese es todo. Por eso estaba aquella noche con mi pueblo. Mientras que todos los demás estaban durmiendo, ¿dónde estaban? Arriba en la azotea, porque las casas judías tenían una azotea, un cuadrante, las escaleras quedaban por la parte de afuera. Y los hombres estaban aquí. ¿Dónde estaba Jesús? Estaban arriba en la azotea.
Posiblemente estaba hablando con su padre. Y ahí estaba Jesús, Juan viéndolo. No entendía este hombre con quién habla. Para ellos esto era algo nuevo. Nunca habían visto a un hombre hablar con el Dios del cielo. Y ahí llegó Nicodemo. Por eso escuchó ese día. Por eso escuchó que Jesús es la fuente de agua, de libertad. ¿Por qué? Porque mientras los otros discípulos estaban preocupados por comer, ya es tarde. Vamos allá a ver qué comemos. ¿O no digan así? ¿Y quién se quedó con Jesús en el bosque? ¿Ah? Ahí se encontró con la mujer samaritana. Y ahí se encontró, y ahí escuchó que Jesús le dijo a la mujer samaritana: yo tengo un agua que tú no puedes tener. Y el agua que yo te daré saldrá de ti como una fuente para Dios. Agua viva. Yo me imagino que Juan, el discípulo amado, wow, realmente tú quieres seguir esa. Yo sí podemos tratar cada historia de la ¿sí? Estuvo mientras los demás discípulos estaban dando vueltas posiblemente en la ciudad. Juan estuvo allí cuando aquel hombre se le volvió o le dijo al noble: ve, que tu hijo ha sido sanado. Y aquel hombre tuvo que haber vuelto, porque ¿cómo íbamos a saber que ese muchacho fue sanado? Porque aquel hombre volvió, y el que va a registrar esta historia es que Juan posiblemente, no sé, aquí en el principio dando algo más, pero la fuente de Bethesda era un lugar, era donde se lavaban las ovejas, y ciertamente nadie quería ir. Los judíos promedios no querían ir allí, pero Jesús fue ahí porque había un hombre que necesitaba escuchar de él. ¿Y quién fue él? Y así, hermano, Juan siempre al lado de Jesús. Siempre. No se despegó de su maestro. No. Ni siquiera el día que lo llevaron al templo. Vamos a ver. Mira esto. Dice ya, capítulo 18, que llevan a Jesús al patio donde el sumo sacerdote. Mira lo que dice. ¿Y le seguía qué? Capítulo 18, versículo 15. Y seguían a Jesús. ¿Quién es ese nombre? ¿Quién seguía a Jesús? Simón Pedro. Dije, ¿cómo es llamado Simón Pedro? ¿Y el otro? ¿Y quién es el otro discípulo? Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿A dónde entró Juan, hermano? Y dice allí, más Pedro estaba afuera. Pedro tenía miedo, hermano. Pedro, en otro contexto, se le seguía de lejos. Estaba afuera a la puerta y salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera para que hiciera entrar a la puerta. Y vamos a ver qué pasa con Pedro. Pero hermano, Juan entró y vio cómo mi Cristo sufrió. Y yo me imagino, hermano, que las lágrimas de aquel hombre brotarían una y otra vez al ver que su Señor no hacía nada, al ver cómo azotaban a Jesús, al ver cómo escupían sus rostros. Después encontramos a aquel discípulo. No está aquí, él no lo va a registrar, lo registra Lucas. Pero fue el único discípulo de todos los hombres que tuvo en la cruz. Sí, al principio todos ellos miraban desde lejos, todos. Y ahí estaba Juan desde lejos. Tenían miedo. Tenían miedo que los soldados romanos los tomaran. Las únicas que estaban al pie de la cruz eran las únicas que estaban ahí. Pero Juan, viendo que el cielo se oscureció, tuvo truenos, Juan decide bajar hasta la cruz. Porque ahí estaba su mamá, ahí estaba María, la madre de Jesús. Y él decidió bajar hasta allá para llevarlas con él. Y escuchó las palabras más hermosas
que alguien que ama a uno te pueda excusar. ¿Sabes qué es, hermano? Que alguien te diga, eres mi mejor. ¿Sí? Porque era la costumbre, hermano, de aquella época, cuando estaba a muerte, iba a morir, darle la custodia de las personas que amo a mi mejor amigo. Era la costumbre. Y es que aquí esto no tiene que ver, porque Jesús ya había cumplido todo lo que había que hacer. Jesús habló de las palabras que habló en la cruz. Pero esto es una escena que pareciera que no tiene sentido esta escena. No, sí tiene sentido, porque está hablando con aquel discípulo que nunca lo ha dejado. Está hablando con aquel discípulo en aquel momento que buscó a su madre, y va y le va a decir a María, mira, he ahí tu hijo. ¿Y qué le dijo a Juan? ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Juan, hermano? Cuento contigo. Por favor, mira mi hermano. No, hombre, hermano. ¿Sabes que Él te diga? Por eso es que es conocido como el discípulo amado. ¿Por qué? Porque era el que siempre estaba allí. Y mira esto. Y aquí terminaremos a hablar de no. Aquel día que Jesús resucitó, capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, ella en ese momento no se encontró con Jesús, o se encontró a la vuelta, cuando iba dando la vuelta, después habla de ello y el encuentro de María Magdalena con Jesús, la primera vez, después hay una segunda vez. Y entonces dice que corrió al aposento alto. Entonces corrió y fue a quién, hermano. Ya pues nombrado Simón Pedro, porque Jesús había dicho de él como aquel que había de estar allí al principio, que le daría las llaves, como aquel que fidelizaría, como aquel que quería volver a sus discípulos a nuevamente a caminar con él. Y aquel al que amaba a Jesús. ¿No está bien? ¿Quiénes estaban ahí? Simón Pedro y qué, hermano. Y el otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Y le dijo, se han llevado del sepulcro el Señor, no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. ¿Pero qué dice, hermano? ¿Sabe qué estaba buscando Juan? Que la verdad. Porque si fue el que siempre estuvo allí, si es el que siempre le escuchó, sabía perfectamente que Jesús dijo al tercer día que. Por eso es el que corrió más, porque quería ver la tumba. Dice, y corrió más, dice. Y dice ya, aquel día amaneció, entonces corrió y fue Simón Pedro, otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y salieron, y dice, corrió más, y se corrió junto, y aquel corrió más que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, ¿qué dice, hermano? Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Por qué? Por respeto a Pedro, él esperaba que Pedro entrara primero. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Esa parte allí, lo ven los lienzos puestos allí, ya voy a explicar algo allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Quién era el otro discípulo? No le dice, y vio. ¿Y qué, hermano? ¿Pero qué vio? La señal de Jonás. ¿Qué vio? Que Cristo resucitó. ¿Qué vio? La tumba vacía. Hermano, mire, déjeme decirle algo. El que camina con Jesús siempre creerá en sus palabras. Ese es el problema de muchos. ¿Cómo te cuesta creer en esta vida? ¿Cómo te cuesta creer en su palabra? Porque pasas el día trabajando y nunca los pensamientos de él están en tu mente, en tu corazón. ¿Te acuerdas de él?
Si acaso el miércoles cuando vienes a la iglesia, o el domingo, pero para Juan las palabras de Jesús nunca salieron de su mente. Y solamente vio que no hablemos más de Juan. Hablemos de Natanael rápidamente. Y algunos dirán, ay pastor, ciertamente Juan es el que va a escribir todo el libro de Apocalipsis. Juan es el que va a ver el final de todas las cosas. Jesús dice, y si quiero que me quede hasta el fin, quede aquí. Pero aquí está Natanael. Aparece Natanael. Y lo único que yo puedo ver de Natanael, hermano, es el cristiano fiel. Es el cristiano promedio, fiel, que posiblemente usted no lo ve predicando, que posiblemente usted no lo ve ganando armas todo el tiempo, pero sale de vez en cuando. Pero es ese cristiano que no deja de orar. Porque la primera vez que lo conseguimos, ¿qué estaba haciendo Natanael? ¿Y qué dijo Jesús de él? He aquí un verdadero ¿qué? Israelita. ¿Por qué un verdadero israelita? Porque era de los pocos que estaban esperando al Mesías. Era de los pocos que creían en las Escrituras. Era de los pocos que tenía aquel tiempo para decir, Señor, Señor, ¿cuándo vas a venir? Era de los pocos que creían en la palabra. Por eso digo, he aquí un verdadero ¿qué? Israelita. Lo encontramos aquí y lo vamos a encontrar nuevamente ¿dónde? Al final de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es ese cristiano fiel. No tienes que ser un pastor para ser fiel. No tienes que ser un maestro de escuela dominical para ser fiel. No tienes que ser un líder en la iglesia para ser fiel. Solo tienes que ser un cristiano que decidió confiar en su Señor. Cree nada más. Ora. Mira, hermano, cuánto necesitamos Natanael en las iglesias, hermano. Cuánto necesitamos que realmente nos levantemos cada mañana y oremos los unos por los otros. Cuánto necesitamos, hermano, que cada día a las 10, lo hemos dicho, hermano, como iglesia nos reunimos a orar. ¿Cuántos Natanael estarán orando a las 10 de la noche? ¿Cuántos Natanael estarán pidiendo por Montenegro? ¿Cuántos Natanael estarán ahí diciendo, Señor, haz de nuestra iglesia una tremenda iglesia? Señor, yo no soy un ganador de almas como quisiera. No tengo esa elocuencia que tiene el pastor o el hermano tal. Me cuesta hablar, pero Señor, si sé algo es que puedo doblar mis rodillas y decir, Señor, haz algo con mi iglesia. Un Natanael que desde que comenzó hasta el final fue fiel. Y lo que sabemos de Natanael también pasó igual que Tomás. Murió decapitado. Parecía que también fue uno de los que fue con Tomás hasta Armenia, Birmania, a predicar el Evangelio. No tenemos mucho registro de él, pero murió predicando el Evangelio. Hermano, ¿qué va a hacer usted? Y el último, Simón. Yo creo que aquí nos encontramos todos. Simón, hijo de Jonás. Pocas veces, y posiblemente en el libro de los Hechos donde vas a ver normalmente el nombre de Pedro. Pero cuando Pedro comete un error, le hace recordar que se llama ¿qué? Simón. Y es que, hermano, mire esa lucha del Pedro. Una lucha con su carne todos los días. Por eso es que Juan lo llamaría siempre Simón Pedro. Pero eso no quiere decir que no hiciera algo, ¿no? De hecho, es el primero en predicarle a los judíos. Porque el Señor cumplió su promesa con él. Esa promesa que Jesús hizo no dependía de lo que hiciera Pedro. ¿Dependía de qué? Jesús le dijo, a ti te daré las llaves del reino. Y no es que está Pedro allá como cuando entré y anda Pedro todo el tiempo allá abriendo la puerta a todos los que lleguen, hermano. No,
La llave del reino es que Él fue el primero en predicarle a los judíos el día de Pentecostés. Y Él es el primero en abrir también la puerta a los gentiles con Cornelio. Él es el primero, por eso a Él se le dieron las llaves. Él es el primero en que Dios usaría para abrir la puerta. ¿A quién? A los judíos con aquella predicación del día de Pentecostés. Él es el primero en abrir la puerta a los gentiles cuando predicó con Cornelio. Por eso es que a Él se le dice: te daré la llave. Y esa promesa no dependía si Pedro era fiel o no era fiel. Dependía de Cristo. Dependía de quién era Cristo. Hermano, déjame decirte algo. Tú no sostienes a Cristo. Él te sostiene a ti. Tú no estás allí porque te agarres a Él y tú digas: aquí estoy, Señor, agarrado. No, tú eres Simón. Tú eres débil. Yo soy débil. Estamos ahí porque aunque yo estoy agarrado, Él me tiene agarrado a mí. Yo estoy en las manos de Él y las manos de Él están en las manos del Padre. Por eso sé que nunca, nunca mi Señor me dejará. Pero nosotros qué débiles somos, hermano. Nosotros muchas veces caminamos desde lejos. Sí, nosotros somos como ese Pedro, no nos vamos a ir a un momento de Lucas. Evangelio de Lucas. Dice ya, capítulo 22, versículo 54. Pedro se emocionaba, ciertamente, Pedro se emocionaba. Pedro le dijo a Jesús: Señor, estos te van a negar, pero yo no te voy a negar. Señor, tú cuentas conmigo. Y Jesús le dijo: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearnos, o para zarandearnos. Digo, Satanás está buscando la manera de zarandearnos a todos ustedes. Pero yo he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. Y en ese contexto Jesús le dice: no vas a negar. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro dijo: no, Señor, yo doy la vida por ti, cuentas conmigo, Señor. Estos papás son unos traidores, ¿verdad? Estos te van a dejar, pero yo no te dejo. Y yo estoy seguro que no te lo dejan. Pero le pasó lo mismo más. Estaba mirando un hombre, no estaba mirando a la fuente de vida eterna. No estaba mirando a la luz que se hizo carne, o al verbo que se hizo carne. No, estaba mirando a un hombre. Y aquel día no te dice, versículo 54, y prendiéndolo lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. ¿Qué dice, hermano? Por eso se quedó afuera. ¿Por qué se quedó afuera, hermano? ¿Quién entró a la casa del sumo sacerdote? ¿Y por qué Pedro no entró? Pues tenía miedo de seguir desde lejos. Ciertamente sabía que había fallado, pero todavía no había llegado a ese convencimiento. Y eso sí nos pasa mucho a nosotros, hermanos. Sabemos que hemos fallado, pero pareciera que tienes que ver a ese Cristo cuando te vea y te diga: ¿qué pasó? Él sabía que había fallado. Ya él sabía que había fallado. Lo va a seguir desde luego. Tiene miedo. Mira lo que dice acá. Que viene de Dios encendiendo un fuego en medio del patio. ¿Qué dice, hermano? ¿Quiénes estaban ahí encendiendo el fuego, hermano? ¿Eran los discípulos? ¿Eran los discípulos? No, eran personas que no creían en Jesús. Y escúchame bien, hermano, el problema con nuestra naturaleza, que somos Simón, es que si tú no tienes cuidado con quien anda, si tú te estás sentando con quien no te tienes que sentar, esa naturaleza tuya va a negar a Cristo. Pedro no
tenía que estar sentado esa noche aquí. Pedro debió haber seguido con Juan y estar al lado de Juan, pero él prefirió quedarse ¿dónde? Quedarse con gente que no tenía que quedarse. Por eso es que muchos cristianos constantemente están fallando, porque andas con quien no tienes que andar. Te quedas en el fuego, pero no en el fuego del Señor. Te quedas en el fuego de este mundo. Andas con amistades que no debes andar. Andas con personas que no creen en Cristo. Te quedas ahí y esas personas, el diablo las va a usar para que tú niegues a Cristo. ¿Sí? Porque cuando él creyó, aquí me siento, aquí me caliento, nadie sabe que soy cristiano. ¿Ah? Eres joven. Posiblemente ninguno de sus compañeros sabe que son cristianos. Y se sientan con ellos a echar chistes. Andan con amistades y hablan cosas que no dejan hablar y las participas con ellos. Ahí está Pedro. Se sentó en medio de ellos. Pero una criada, en el contexto de Juan, fue la que lo hizo pasar y lo reconoció. Al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Poco después, viéndole otro, afirmaba diciendo: verdaderamente también este está con él. Porque es que Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé de lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto Pedro miró al Señor. La tercera vez la podemos encontrar en otro lado donde él dice, él cambia y él maldice también la tercera vez. Porque aquí no está la tercera vez porque es la criada, es la primera vez que lo encuentra en la puerta, y aquí la segunda vez y la tercera vez. Pero en el contexto de Mateo, él maldice. O sea, es interesante, hermano. Y yo quería tomar esto, hermano, porque esa naturaleza tuya carnal y la mía carnal. Amén, hermano. Porque somos Simón. Y si no tengo cuidado con quien ando, esa naturaleza carnal va a negar a Cristo, hermano. Esa naturaleza carnal mañana va a hacer que niegue lo que tú has creído. Mañana va a hacer que tú cambies aún hasta tu forma de hablar. Y no para bien, sino para mal. Porque te quieres identificar con los Simones. En vez de identificarte con Pedro, ¿por qué? ¿Por qué es Pedro, hermano? ¿Por qué es Pedro? ¿Ah? Pedro significa ¿qué? Roca pequeña. Petra significa roca grande. ¿Quién es la Petra? ¿Quién es la roca grande? Cristo es la roca grande. Por eso es que Pedro va a escribir más adelante que debemos ser edificados como roca. Como roca. ¿Cuál es roca? Como la roca. El fundamento que es Cristo. Porque Pedro sabe cuán duro es esta naturaleza carnal que tenemos, hermano. Y termino acá. Pedro no fue el mismo. Sí estaba en el aposento alto. Sí estaba el día que Cristo resucitó. Pero estaba mal. De hecho, usted no lo va a ver. Ni siquiera sabemos de Pedro. Ni siquiera sabemos de él. No sabemos más de Pedro. De hecho, solamente se registra que pareciera que en algún momento, porque pareciera que Jesús se le apareció en algún momento a él sola, porque Pablo dice que después de haber aparecido a Moisés se le apareció ¿qué? A Cefa, queriendo decir que en algún momento Jesús tuvo un encuentro con Pedro muy personal. Pero aún cuando tuvo ese encuentro con Pedro muy personal, Pedro todavía no podía verdaderamente mirar el rostro de Cristo. De hecho, lo vamos a encontrar al final. Aquella tercera vez que Jesús va a hablar, aquella tercera vez que Jesús lo va a llamar, se va a encontrar con él. Pero ¿qué dice él? No voy a pecar. Porque esa naturaleza tuya no te va a dejar caminar con Dios, hermano. Y menos cuando le has fallado. Escúchame, menos cuando tú le has fallado. Porque el diablo te lo va a recordar una y otra vez. Eres un hipócrita. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre presentarte ahí en el servicio de resurrección después de lo que hiciste? Eres un mentiroso. Eres esto.
ciertamente Pedro ni siquiera quería saber. Y ese día decidió ir a pecar. Ese día él se despojó de la ropa. Cuando se enteró que el Señor estaba, se volvió a vestir, se lanzó. ¿Y sabes algo, hermano, que a mí lo que me impresiona acá? Es que por primera vez se registra cuántos peces. ¿Y sabes qué, hermano? Déjame decirte algo. Si tú quieres volver a esa comunión con Él tan perfecta, recuerda aquel día que Él te llamó. Porque cuando Él fue a sacar esa red, dice, porque todo no la puede, y Él se fue, y yo no sé si estuvieron contando, y porque la Biblia dice que fueron cuando 153 peces. Y no le busquemos, ¿qué significa los 153? Hermano, lo que significa es que posiblemente la red aguantaba, y ellos sabían que esta red no puede aguantar más de 140 o 150, pero esta red tuvo más de lo que tuvo aquella vez. Aquella vez se rompía la red. ¿Recuerdan? Aquella vez, la primera vez, cuando Jesús llama a Pedro, ¿qué pasaba con la red? Se estaba rompiendo. Y ahora fue más grande el milagro. Y ahora Pedro ve que aquella red no se. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor nunca se rompen. Si el Señor dijo que te iba a usar, es porque Él quiere usar. Amén. Y si no te está usando, no es porque Él no quiere usarte, es porque tú has dejado de creer en Él. Es porque tú te has agarrado y dices, no, pastor, es que no puedo, pastor. Pero necesitas tener un encuentro con Él. Porque aquel día dejó esa red, se sentó con Jesús a comer. Yo creo que necesitas sentarte con Jesús a comer. ¿Qué significa eso, pastor? Haz un acto en tu vida, sí. Haz un acto. Siéntate con Él a comer para que puedas escuchar cuánto Él te ama. Porque aquí termina esta historia. Va a terminar esta historia diciendo a Jesús, Pedro, ¿me amas? Jesús pregunta con la palabra ágata. Ágata, que significa como que Jesús dijera, Pedro, ¿me amas como yo te amo a ti? Y Pedro responde con la palabra fileo. Es como que diría Jesús, a Pedro, Señor, tanto así, no, pero sí te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús se dijo, apacienta. ¿Qué haces, ¿qué haces fuera de los caminos que Dios trazó para ti? Dime, ¿qué haces ahí? Señor, es que te he fallado. Señor, es que no te amo tanto así como tú dices que me amas, Señor. Y Jesús se lo vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas como yo te amo a ti? Y vuelve a decir Pedro, Señor, tanto así, pero sí te amo. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Qué le dice eso? Apacienta mis corderos de ovejas, cordero. No le quitó nada, hermano. No lo bajó del lugar. No le dijo, por lo que hiciste, ahora te vas a ir. Es más, ni los corderitos te los voy a dar. Te vas a ir a presentar cabras. El Señor no te baja del lugar. Tú te bajas del lugar. Él nunca te bajará del lugar. Eres tú quien te bajas del lugar. Y la tercera vez, Jesús le pregunta con la palabra, ¿qué responde Pedro? Y es como que Jesús dijera, Pedro, ¿me amas? Como tú dices que me amas, Pedro. ¿Y se acordó de qué? Primero, se acordó de su llamado. ¿Amén o no? Se acordó de cuando Jesús lo llamó. Se acordó de aquella red que se estaba rompiendo. Se acordó de su vida, cómo se rompía. Se acordó de que su vida no valía nada. Se acordó que él simplemente era un pescador y que no tenía un futuro. Y que ahora él había reparado la red de su vida. Ahora él le había dado un
Y esta vez se va a acordar que Jesús le dijo: Pedro, no me sorprendes que me hayas fallado. Pedro, no estoy enojado contigo. Pedro, yo te lo advertí, yo te lo dije, vas a fallar, vas a negarme, porque eres Simón, tienes una naturaleza humana, tienes una naturaleza pecaminosa, pero quiero que dejes de ser Simón y ahora sea Pedro. Por eso en ese momento, Pedro recordó que Jesús lo sabía todo. ¿No es lo que le dice? ¿Qué le dijo? Ya no dice nada. ¿Qué dice? Señor, tú lo sabes. Y dice que vuelve a regar. Porque iba con Jesús y iba contento. Ahora ya fue restaurado. Y ahora está Juan por allá. Y le dice: Señor, ¿y qué le dice? Y Jesús le dice: a ti qué. Sí, hermano, eso es una gran verdad. Deja de mirar a los demás. Sigue a Jesús. Deja de mirar si Juan o Natanael o Tomás. No. Sigue a Jesús. Enamórate de Jesús. Enamórate como Juan se enamoró de Jesús. Enamórate de Él. No te vas a enamorar de Jesús si cada vez que viene a Jesús a hablar contigo y dices: esta es la tercera vez que vuelvo a hablar contigo. ¿Cuántas veces no quiero hablar contigo, hermano? Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a Jesús. Hasta 3 veces que lo llama. ¿Qué vamos a esperar, hermano? Hagamos este año un año diferente. Hagamos este año un año diferente. ¿Por qué? Porque posiblemente todos somos como Pedro. La reacción a nadie. Esta condenada naturaleza que no nos deja. Pero hermano, ya el Señor sabía que íbamos a hacer. Lo que el Señor quiere es que tú sigas. Váyase, doble tu rodilla y disculpa. Te volví a fallar.